Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Mufti, como siempre, un abrazo y un saludo para todos. En el día de hoy traemos un video muy interesante. Vamos a revisar qué está ocurriendo con el coronavirus. ¿Qué es eso del coronavirus? ¿Cómo está afectando el miedo a la pandemia, digámoslo, de este virus a los mercados tradicionales, a la bolsa de valores? ¿Qué repercusiones van a tener en los metales preciosos? Además, vamos a revisar qué repercusiones tiene en las criptomonedas, sobre todo en Bitcoin, que se empieza a correlacionar más y más fuerte. Lo vengo hablando mucho en mi canal, pero lo repito nuevamente, con la incertidumbre mundial. Así que vamos a revisar todos estos temas que están muy interesantes, sobre todo lo que está ocurriendo con el coronavirus y qué tan fuerte puede llegar a ser esta pandemia si se llega a dar. Y atención, cómo puede esta afectar los mercados, ya sean tradicionales, los mercados de metales preciosos y las criptomonedas. Así que no siendo más amigos, ¡empecemos! Ok, empecemos con el coronavirus y qué es y qué está haciendo el coronavirus, cómo puede afectarnos en nosotros en este momento. El virus se ha esparcido, empezó en China, ¿de acuerdo? Ya van algunas especulaciones con respecto a lo que puede ocurrir con él. Hay unos casos que ya están determinados, es decir, ya se han detectado estos casos, se están tratando estos casos. Hay unos que se están ya curando de la enfermedad y otros que lastimosamente han fallecido a causa de esta enfermedad. Esta enfermedad se expande rápidamente. Hay algunos conocimientos nuevos que están llegando desde China, sobre todo investigaciones que se revelan que pueden ser un poquito más preocupantes, teniendo en cuenta, por ejemplo, una de ellas es que el virus le toma 14 días de incubación y es contagioso mucho antes, atención, mucho antes de que presente síntomas. Se creía que posiblemente no se transmitía, pero se está transmitiendo entre humanos, ya hay un caso definido, claro, conciso, y empieza a haber más preocupaciones con respecto a esto. Yo les traigo aquí un estudio, un artículo interesante aquí en Servech que nos comentaba sobre lo que decía el decano de la facultad de la Universidad de Hong Kong. Y nos decía que en su estipulación, en sus métricas, él cree que estaríamos hablando de unas 44.000 personas infectadas ya en Wuhan, que es la ciudad donde se origina, digamos, la pandemia o el virus se empieza a originar en esta zona, que él dice que ya podrían haber 44.000 personas infectadas, pero los datos oficiales distan muchísimo de esa cifra. Yo les quiero mostrar aquí los datos oficiales. En este momento están en 2.900 personas aproximadamente infectadas, detectadas. En la China tenemos unas 2.000, en Mainland China tenemos unas 2.839, Hong Kong unas 8, en Macao 7, Taiwán 5, resto de Asia 28, así sucesivamente, en los casos que están detectados. Y unas 82 personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Esto genera algunos nerviosismos, obviamente, en los mercados tradicionales y también es una de las razones por las que posiblemente el oro y Bitcoin empiecen a subir el día de hoy con la incertidumbre, porque cuando hay incertidumbre se utilizan estos metales preciosos o las criptomonedas que quieren volverse como un metal precioso, como un activo de refugio, ¿de acuerdo? Empiezan a correlacionarse y cuando hay, digamos, un miedo generalizado en los mercados y la gente se sale, se refugia en estos activos. Y por eso vemos en este momento que Bitcoin actúa como un commodity y estamos teniendo una subida en este momento mientras hablamos en Bitcoin. Así que ya lo vamos a revisar un ratito, pero la correlación de Bitcoin es muy buena. No estoy diciendo que me guste para nada en lo absoluto el virus y estoy, la verdad, bastante triste de que esté pasando esto en China en este momento, porque entre otras cosas tienen su año, el fin de año chino, eran las celebraciones. En este momento se han cancelado las celebraciones. La gente en Wuhan, por ejemplo, en la ciudad donde se originó el virus, son más de 20 millones de personas que están en este momento en cuarentena. Se han cerrado todos los vuelos, se han cerrado todos los transportes. Las personas no pueden salir, algunas de ellas están siendo forzadas inclusive a irse a estos centros de cuarentena. Así que no es un momento agradable para nadie y por eso es que el mercado empieza a reaccionar negativamente. Pero vamos a analizar esto un poquito más a fondo. En los estudios, dice el analista y el científico, nos dice también que podríamos inclusive para mayo o abril tomar un pico, el pico más alto de la cantidad de personas infectadas, y cree él podría llegar hasta 150.000 personas infectadas. Esto sería muchísimo más que, por ejemplo, el SARS, que fue un virus en el que afectó a los chinos 17 años aproximadamente, pero que generó unas 300 muertes y tuvo unos infectados
que no alcanzaban ni siquiera a la mitad de las que nos están diciendo en este momento. Así que hay que tener esto muy en cuenta para entender la situación y la magnitud de lo que podría significar el coronavirus en China. Yo lo que voy a mostrarles en este momento es una página de internet que te permite hacer un seguimiento mucho más preciso de lo que está pasando con el virus, ¿de acuerdo? Si ustedes ven aquí, yo tengo una gráfica, un mapa, donde puedo ver todos los brotes, donde está en este momento el virus y donde se han detectado casos. Por ejemplo, en el caso de San Francisco, cerca de San Francisco, aquí en Los Ángeles, también en cerca de Phoenix, también vemos un caso aquí en Chicago y vemos algunos otros casos, por ejemplo, fuera de China. Aquí también vemos, por ejemplo, en Nepal, acá tenemos a uno en Francia en este momento y tenemos, bueno, confirmados 3 en Francia. Tenemos varios casos en este momento, pero una de las cosas que más me gusta de esta página y es la que yo quiero que revisemos para hacer nuestro análisis es esta zona que está acá donde dice el total de casos confirmados. Si nosotros expandimos esta gráfica nos muestra, por ejemplo, el 24 de enero teníamos unos 916, después tenemos unos 2000 el 25, después tenemos unos 2000.7 el 26 y en este momento tenemos unos 2000.8, es decir, la curva empieza a mermar y podríamos estar hablando de que hay un control o que se está controlando de alguna forma la expansión del virus. Pero hay que ser claros y honestos sobre todo entender un poquito cómo funciona China, porque muchos de ustedes sabrán los números que salen de China casi nadie puede creerlos. Los chinos tienen no solo la fama, sino que es comprobado de que manipulan completamente la información y manipulan los números. Así que es posible que este número 2900 se quede corto si los chinos nos dijeran la realidad. Un analista en el CNBC ayer decía que cualquier dato que te den los chinos, multiplícalo por 10 y podrías más o menos estar cerca del verdadero número de personas infectadas. Así que si ese fuera el caso real, entonces el doctor Gabriel Lung tiene la razón y hay más de 40.000 personas o 40.000 al menos infectadas en este momento ya en China. Esto genera pérdidas sustanciales para muchísimas compañías y esta es la parte que nos interesa, porque por ejemplo las aerolíneas perdieron muchísimo dinero en este momento. Las acciones en China se desplomaron hasta 8% en algunos de los mercados asiáticos. Japón, por ejemplo, va a perder muchísimo dinero porque miles y miles y miles y miles de chinos viajaban a fin de año a Japón como turistas y no van a poder ir hacia Japón. Está prohibido ya los viajes. Además de que todo esto apenas empieza, así que las pérdidas son enormes. Starbucks, por ejemplo, ha cerrado ya muchísimas de sus locaciones en China. Están tratando de frenar las celebraciones chinas, se van a cancelar completamente. Así que esto va a generar sin duda una pérdida sustancial, sobre todo para los mercados asiáticos. Además de esto, tenemos que la pérdida de valor de las acciones en el mundo entero empiezan a tener lugar por el miedo a que se expanda fuera de China. Y si esto pasa, imagínense el miedo que va a haber, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, si toca cerrar ciudades o si toca, por ejemplo, las pérdidas millonarias que esto traería. Entonces, obviamente, en el mercado hay un sentimiento negativo y podrían ellos empezar a salirse del mercado y es lo que estamos viendo. Hoy vimos una corrección del mercado, el Standard & Poor's 500 estaba perdiendo con 1.5%, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿crees tú, Daniel, que este es el inicio de la corrección del mercado? ¿Vamos entonces a caer un 30%, 20% por el coronavirus? Mi respuesta es no lo creo. No creo que este sea el momento en el que la bolsa va a caer 20, 30%. No creo que esta sea la razón por la que venga una corrección. La corrección va a venir porque va a haber un crash financiero gigantesco en los Estados Unidos a raíz de las malas políticas y prácticas de la Fed que inyecta capital, etcétera, etcétera, lo que siempre hemos comentado en el canal. Y estas inyecciones de capital, de dinero inorgánico, van a terminar reventando el sistema financiero en algún punto. Pero no todavía. Y eso es lo que tenemos que revisar. El virus en este momento está generando simplemente un pánico en este momento en el mercado. Pero esto puede que sea muy corto tiempo, puede que la corrección no dure mucho. Y si nosotros vemos qué ha pasado en el pasado, aquí les traigo una gráfica, con algunas otras crisis de tipo de virus, podemos ver, por ejemplo, en el caso de la neumonía, de la plaga de la neumonía, o tenemos aquí el SARS que les comentaba, la bolsa subió. Pero esta es una gráfica que te muestra todo el capital large de muchos países y muestra los movimientos a medida que surgían estas crisis, en el mercado. O sea, cuando habían virus y crisis de virus, ¿qué pasaba en el mercado? Y si ustedes pueden ver aquí, el SARS
la bolsa y las bolsas del mundo seguían subiendo, la gripe aviar siguió subiendo, el dengue siguió, la fiebre del dengue siguió subiendo, tenemos aquí, bueno, cuando retomó el cólera siguió subiendo, vemos aquí como el Zika en el 2016 y la bolsa siguió subiendo. O sea que si nosotros vamos al análisis fundamental de lo que ha ocurrido con otras epidemias de esta naturaleza, podemos darnos cuenta de que la bolsa en particular no ha sido afectada significativamente. Entonces, los mercados no van a estar tan preocupados con el virus en este momento, aunque la corrección sí se vaya a dar. Hay un artículo la señora Melissa Metayak, que escribieron sus notas semanales a sus clientes, desde JP Morgan a sus clientes, en la que les decía, está bien, hay una caída, vamos a ver algunas correcciones, pero señores, compren la caída. Es lo que decía la señora de JP Morgan. Ahora, podremos aquí discutir, hombre, JP Morgan quizás está muy largo y quiere que la gente le salga a rescatar aquí la zona, pero la realidad es que basado en el pasado y lo que hemos visto con otras pandemias de esta naturaleza, no hay razones aún para creer que este va a ser el trigger que va a traer la bolsa a retroceder 20%. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al operar este tipo de mercados y mi recomendación es mantenernos muy sigilosos, muy alertas, porque sí podemos seguir todavía viendo algunas correcciones en los próximos días. Pero no creo yo que ese sea el trigger para una corrección significativa en el mercado. Creo que inclusive una corrección en este momento podría ser un trigger para que entre nuevo capital con más fuerza en estos momentos. Como dice la señora de JP Morgan, quizás van a venir algunas personas a comprar el dip y vayan a meter un movimiento alcista, pero cuidado, todavía no ha llegado a esas personas y no es el momento todavía. En la gráfica lo vamos a ver en un ratito. Pero para que tengan una idea de lo que está pasando en el mercado y cómo el virus afecta y cómo ustedes pueden sacar ventaja o no de esto en este momento. Una expansión del virus podría traer una caída del precio significativos en la bolsa. Sí, podríamos ver todavía más corrección si se sigue expandiendo y no se puede controlar. Pero un control del virus, y ya estamos viendo algunos casos de personas curadas, por ejemplo aquí en la gráfica, si yo les estaba mostrando, vemos aquí como ya hay 59 personas recuperadas, aunque hay 81 personas que han perdido la vida, pero son 59 las que se han salvado después de tener el virus, lo que también da una esperanza de que podríamos ver una mejora en la cura y la digamos, atención de los pacientes que padecen esta enfermedad, de que padecen el virus, ¿de acuerdo? Así que esta es una de las razones por las que yo quería hablarles hoy del virus y cómo esto se está correlacionando. Ahora, el virus está haciendo que la bolsa caiga, ¿de acuerdo? Si ustedes ven aquí, vemos el Standard & Poor's 500, este es el ETF del Standard & Poor's 500, vemos una caída en el precio, vemos un gap, pero la caída en el precio fue de aproximadamente, si ustedes me permiten hacerlo aquí en este ETF, de casi un 3% desde la apertura de esta vela hasta el inicio de la anterior. Pero si ustedes ven, hay una corrección enseguida desde el punto de apertura de casi un 0.6% y muy posiblemente vayan a cerrar este gap. Si no hay nada que empeore la situación del virus, muy posiblemente vamos a ver una cerrada de este gap muy rápida en el mercado. Así que hay que estar atentos porque cuando pase el susto, si no va a ser más que un susto, puede que termine siendo un movimiento muy fuerte alcista en la bolsa. ¿Y qué va a pasar? Que esto es lo que ocurre. Cuando hay una incertidumbre en los mercados, el oro, este es el ETF del oro, tiende a subir. Nosotros venimos operando el oro desde hace mucho tiempo en mi comunidad. Esta ruptura aquí la hemos puesto para que la revisen. Y ustedes saben que este es el movimiento que estamos esperando en este momento en el oro. Hay una proyección muy interesante y podría llevar al ETF del oro hasta los 165 aproximadamente. En este momento cotiza en 148. Obviamente que ya vamos a revisar la gráfica como tal aquí del oro, que está en $1.580 la onza en este momento, pero alcanzó un máximo de 1.588 y ha alcanzado máximo con la guerra de Irán de 1.612. Así que estén atentos porque estas coyunturas, este miedo que generan en el mercado, la incertidumbre en el mercado, hacen que los commodities como el oro suban de precio exponencialmente y en este caso Bitcoin, que se empieza a correlacionar con el oro. Ya les voy a explicar esta gráfica en un momentico nada más. Vamos a terminar con las noticias y el efecto de las opciones de futuros de CME en el precio de Bitcoin depende del halving, dice el artículo hoy por Joseph Young, y en mi opinión lo que vale la pena recalcar del artículo es el buen momento que está teniendo el sector que está tratando de vender, por ejemplo, artículos, digámoslo, derivados de Bitcoin. El futuro se está haciéndolo muy bien, en las opciones ahora empiezan con mucha fuerza. Yo creo que
están claros de que hay mercado, más de 270 millones de dólares se movieron el mes pasado, están claros que hay mercado y van a seguir intentando traer estos nuevos derivados de Bitcoin porque empieza a popularizarse y saben que en el futuro Bitcoin va a estar ahí y se va a quedar. Así que estoy contento de ver las buenas noticias que salen en el mercado con respecto a Bitcoin. Y otro proyecto interesante también que hay que revisar en la parte fundamental es Cardano, que en este momento se muestra como uno de los proyectos más sólidos a nivel de desarrollo en el 2019 y puede tener un muy buen 2020. Va a estar incluida en una lista que va a salir muy poco de mis proyectos a seguir cripto en el 2020, no se lo pierdan. Entonces vamos a empezar con el análisis técnico, amigos, porque hay mucha tela que cortar y si ustedes ven en este momento Bitcoin empieza a hacer lo que les había comentado yo en mi streaming anterior o mi video anterior. Vemos el pullback de Bitcoin a la zona de los 8.170 aproximadamente y vemos cómo el precio empieza a subir y empieza a testear nuevamente la media móvil de 200. Estamos en una zona muy pero muy interesante para Bitcoin porque si logra romper esta media móvil de 200, en mi opinión, Bitcoin podría ir a buscar los $10.000 muy fácilmente. Pero muy fácilmente, sobre todo si se mantiene el precio después de la ruptura por encima de la media móvil de 200, creo que los 10.000 van a estar muy pero muy fácil de conseguir. Así que estén atentos porque todas estas coyunturas van a hacer que Bitcoin pueda que siga subiendo, tiene el halving muy cerca, lo hemos comentado aquí, y lo que está pasando con el coronavirus puede también ser un trigger para que el mercado corrija en este momento y el oro y Bitcoin empiecen a tener una fuerte subida alcista. La corrección de la bolsa, en mi opinión, puede estar mermada, sobre todo si pierde, atención, pierde la fuerza, el miedo a una pandemia con el coronavirus. Vamos a ver qué tantas personas se siguen infectando, si sigue creciendo el número de infectados, si hay más personas falleciendo por la enfermedad. Esto va a ser un trigger para el miedo y para que caiga más la bolsa y porque posiblemente vamos a seguir subiendo el oro y a Bitcoin. Ahora, Bitcoin no solo se está impulsando, creo yo, por la incertidumbre en el mercado, creo que Bitcoin también está teniendo un rally debido a su halving, que estamos a menos de 120 días de conseguirlo. Estamos hablando de menos de 4 meses que Bitcoin va a estar ya teniendo una reducción del reward o de la recompensa de mineros al 50%. Y esto hace que el precio, indiscutiblemente en el pasado lo hemos visto, suba de valor en estos momentos. Así que dos cosas que se están juntando en Bitcoin, vamos a ver cómo termina. Mis objetivos en este momento siguen siendo los $10.000 si hace la ruptura de la media móvil de 200 y 11.100 respectivamente. Así que estén atentos porque Bitcoin podría ser un movimiento parabólico. Ahora, si retrocede Bitcoin, tenemos un soporte en la cuña, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta esta cuña y este soporte, esta zona va a estar cerca de los 7.800. De regresar el precio nuevamente adentro de la cuña, va a tener que haber roto la media móvil de 50 gráficos de 10 y creo que ese va a ser un trigger también para determinar una salida de Bitcoin y esperar un nuevo punto de compra, ¿de acuerdo? Así que estén atentos, creo que está fácil en este momento entender lo que está tratando de hacer Bitcoin y podemos nosotros inclusive operarlo de manera más sencilla si llega a los puntos claves. Sobre todo la ruptura de la media móvil de 200 gráficos de 10 va a ser fundamental para que Bitcoin pueda alcanzar los 10.000 pronto. Aquí tengo una gráfica en la que he puesto el oro, esta que ustedes ven de anaranjado es el oro, ¿de acuerdo? Y el azul es Bitcoin. ¿Por qué les traigo esto? Porque la correlación de Bitcoin cada vez es más fuerte con los commodities y con la incertidumbre. Y esto es algo que debemos celebrar. Yo he tratado mucho este tema en mi canal, pero yo no sé cómo decirle a veces para que entiendan la importancia de esta correlación. Si Bitcoin reacciona a los mercados de esta forma, cuando llegue la corrección de la bolsa, que posiblemente llegue este año, posiblemente llegue el año que viene o en algunos años más, cuando reviente la situación con la Fed y los mercados de valores, vamos a tener una corrección muy fuerte. Y si Bitcoin tiene esta correlación con la bolsa y la incertidumbre y se vuelve un modelo de refugio, les aseguro que los millennials y la cantidad de personas interesadas en este momento en Bitcoin van a hacer que el precio de Bitcoin se dispare exponencialmente cuando esto ocurra. Y esta correlación, si se mantiene, va a hacer que Bitcoin suba de precio significativamente, inclusive superando los $20.000 que fue su máximo en 2017. Creo que se quedan cortos los 20.000 si hay una corrección de 20-30% en la bolsa y Bitcoin empieza a correlacionarse con ella. Cuando empiece a caer la bolsa, empezará a subir Bitcoin y en ese momento Bitcoin podría alcanzar máximos históricos en muy corto tiempo. Así que estoy contento de ver correlaciones de este tipo. Ojalá se mantengan. He visto muchas personas hacer análisis en el pasado sobre esta correlación, pero nunca habíamos visto, en mi opinión, una correlación tan clara de Bitcoin con la incertidumbre en los mercados. Si ustedes ven la gráfica del oro, aquí tuvo una corrección bajista
y Bitcoin tuvo una caída. Después tuvo un momento de lateralización. Si ustedes ven, Bitcoin tuvo el mismo momento de lateralización y empieza a tener una subida el oro en esta zona. Si ustedes ven la subida del oro en esta zona, y efectivamente Bitcoin empieza a tener una corrección alcista en este momento. Hay una caída en este punto y una caída en el oro, y ahora hay un repunte del oro y un repunte de Bitcoin. En este momento, en mi opinión, los dos, tanto el oro como Bitcoin, están correlacionados con la incertidumbre, y es lo que nos prueba que Bitcoin se ha convertido, se puede estar convirtiendo, mejor dicho, en el oro 2.0, y las ventajas que esto va a traer para el Bitcoin y para la industria son enormes, enormes. En el caso del oro, ya lo habíamos comentado, tenemos una ruptura. Yo lo estoy operando en el ETF, así que voy a hacer el análisis en el ETF, pero tenemos una ruptura muy similar. O sea, si estás en la onza va a ser casi que lo mismo, pero con los puntos obviamente 1500, 1600, etc. Pero aquí tenemos la correlación, y en mi opinión, esta ruptura que está tratando de hacer el oro en esta zona, si ustedes ven aquí, está haciendo una ruptura muy interesante. El precio, después de intentar romper los $148 aproximadamente, está haciendo una ruptura. Yo en este momento, si ustedes ven aquí, estoy operando el oro en QuantFury, estoy operando la bolsa en QuantFury, y yo estoy intentando en este momento, de acuerdo, mantener mis posiciones. Por ejemplo, en Bitcoin tengo una operación abierta con un 31% de ganancias solamente para prueba. Esta es una cuenta de prueba, la que yo les quería mostrar, en la que entramos. El precio que compra fueron los $6.814 y estamos llegando a los 9.000 en este momento, así que va muy bien la posición, y todo esto lo estoy haciendo en una misma plataforma. ¿Por qué estoy utilizando QuantFury? Me han preguntado varias veces. Yo les he dicho que es porque tengo todos los mercados en una sola aplicación, y estoy utilizando mis criptomonedas para operar el mercado. Así que imagínense estar descentralizado, tener tu propia criptomoneda, no tener que tener fiat, tener tu dinero en Bitcoin o en Litecoin o en alguna stablecoin, y tú decides que quieres operar los mercados, quiero operar acciones, quiero aprovechar la caída de la bolsa, quiero aprovechar la subida de la bolsa. Entras y abres operaciones con cripto y ganas criptomonedas en el proceso. Así que es la manera de descentralizar un poco el trading de mercados generales. A mí me fascina esta parte de QuantFury, y empecé a operar con ellos. Estoy operando criptomonedas, estoy operando las acciones de la bolsa, y estoy operando también ETFs, commodities, como ustedes lo pueden ver aquí. Así que estoy muy contento de estar utilizando QuantFury. La verdad, ha funcionado muy bien, y toda mi comunidad hemos operado en QuantFury, estamos operando en QuantFury, y mi comunidad privada tiene su portafolio privado, lo estamos teniendo en QuantFury. Así que estamos muy contentos de cómo funciona para nosotros QuantFury. Y esto es, ¿por qué se los digo? Porque muchas personas me dicen, pero Dani, ¿cómo compro yo el ETF del oro que está mostrando en tu gráfica? Bueno, puedes utilizar QuantFury para operarlo. Obviamente hay otras opciones allá afuera que puedes también buscar. La que yo uso es QuantFury. A mí vemos, por ejemplo, el caso del SPY, como les decía, la ruptura en esta zona. Pero en el oro, vamos a terminar con el oro, porque esta ruptura, este soporte que está haciendo los 148 puede servir para empezar un nuevo movimiento alcista. Ahora, si la bolsa repunta nuevamente y el miedo al virus, al coronavirus cae, muy posiblemente vamos a ver una corrección nuevamente del oro, volviendo a los 145, así que estén atentos a cómo se desarrolla el miedo en los mercados. Yo quiero decir algo antes de terminar con el análisis técnico, y es que hay otra cosa que tenemos que revisar muy fuerte, y es los earnings esta semana. Esta semana se van a dar los earnings, también vamos a tener a la Fed dando el GDP, y muchas cosas importantes van a pasar a nivel fundamental esta semana, así que estén muy atentos, porque en mi opinión el verdadero detonante de la continuidad de la bolsa alcista va a ser los earnings de esta semana. Esta semana van a ser muchos earnings, así que estén atentos a los earnings para recibir la información necesaria que puedes determinar si va a seguir o no subiendo la bolsa. Yo en este momento no voy a dar ninguna señal el día de hoy. Creo que el día no está para operar la bolsa como tal, sino para empezar a ver si van a darse mejores puntos de compra, como ya lo estamos viendo en algunas posiciones. Por ejemplo, en el caso, si tú te vas a, por ejemplo, Citigroup, en este momento el precio ha dado un mejor punto de entrada en el R2 semanal, por ejemplo, y vemos cómo empieza a encontrarse una fuerte resistencia, soporte en esta zona. Y vemos cómo, por ejemplo, el precio en este punto podría ser un buen punto de entrada. Así que muchas personas lo que están haciendo es tratando de comprar el dip, pero hay que tener mucho cuidado al comprar el dip. La analista de JP Morgan también lo comentaba en su análisis, y es que todavía puede ser muy temprano para empezar a comprar el dip. Hay que esperar a ver hasta que dónde va a llegar y ver qué tan grave va a ser el coronavirus. Si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse. Nos vemos en una nueva entrega. Hasta la próxima. Chao, chao.